Muy buenos días tengan todos ustedes en este día. Que el Señor les bendiga, los cuide, los guarde y los proteja. Todos los de la Iglesia Emanuel que escuchan este devocional y también los que no son de la Iglesia Emanuel, pero que nos hacen el grandísimo honor de sintonizarnos y oírnos cada mañana. Que Dios les bendiga, les guarde, les prospere en todo lo que hagan en este día. Quiero hablarles hoy acerca de la oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 5 verso 14 de esta manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiere decir de que si lo que pedimos a Dios está en su voluntad, recibiremos respuesta. Pero el problema está que a veces oramos y pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios, que solamente están en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro deseo de pedirlo a Dios. Así como muchos niños piden cosas que a lo mejor ni necesitan, pero nada más porque vieron por ahí que alguien lo tenía, pues lo piden al papá. Así nos pasa a nosotros. Por eso es que no recibimos respuesta y nos enojamos a veces con Dios porque no recibimos aquello que hemos pedido. En la palabra de Dios encontramos en Santiago capítulo 4 verso 3 esto: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, que pedimos cosas que no necesitamos, que no debemos de pedirlo porque no vamos a tener respuesta. Pero a veces pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios, por eso no recibimos. Por lo que los discípulos también le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús les dijo la oración adecuada y perfecta que incluye la voluntad de Dios. Estoy hablando de la oración del Padre Nuestro, que encontramos ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 9 en adelante, y dice de esta manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración perfecta que está bajo la voluntad de Dios. Y podemos incluir muchas otras cosas, como por ejemplo, vamos a ver algunas cosas que podemos nosotros orar y que están bajo la voluntad de Dios, porque eso es lo que desea Dios que nosotros pidamos todos los días para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos, para todo aquel que nos rodea, para nuestra iglesia. Entonces, encontramos una de las cosas como por ejemplo, pedir a Dios por renovación de nuestro entendimiento.
Encontramos en Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es una de las cosas por lo que debemos de orar, que Dios renueve nuestro entendimiento, nuestro interior, nuestro intelecto, y podamos nosotros hacer la voluntad de Dios. Otra cosa es que podamos pedir: ayúdame a hacer el bien en todo tiempo, Señor. Encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 15 este ejemplo: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Debemos de pedir eso: ayúdame a hacer el bien, Señor. Pero también tenemos que incluir en nuestra oración: santifícame cada día más, Dios, límpiame, lávame cada día más, de tal manera que pueda estar limpio cuando me presento delante de ti, como dijo el salmista David, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién entrará en el lugar de tu santidad? El limpio de mano y puro de corazón. Pero también encontramos en Hebreos capítulo 10, verso 9 esto: y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice 1 de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Por lo tanto, vemos nosotros un cuarto ejemplo que dice, cuando oremos: Dios, dame paciencia, que a veces nos hace falta porque nos desesperamos, porque hemos orado y no hemos recibido y nos desesperamos. Pero Dios dice de esta manera en Hebreos 10:36: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la promesa de Dios es que recibiremos todo lo que pidamos, siempre y cuando esté bajo su voluntad. También debemos de incluir en nuestra oración, que está en la voluntad de Dios, dice: ayúdame a hacer buenas obras. Encontramos en Hebreos 13, verso 21, os haga aptos a toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Pidamos eso a Dios. Señor, ayúdame a hacer buenas obras, obras buenas para agradarte y hacer tu voluntad. Pero también debemos de orar y decirle al Señor: ayúdame para ser siempre agradecidos, siempre estar agradeciendo a Dios por lo bueno, por lo malo que nos llega, ¿sí? Todas las cosas dice que nos ayudan a bien, buenas o malas nos ayudan, es para bien de nosotros. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. También debemos de orar por: Señor, dame sabiduría e inteligencia. Tenemos que pedir a Dios sabiduría e inteligencia para hacer las cosas adecuadas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que tener sabiduría. Dice Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia,
espiritual. Necesitamos inteligencia espiritual. No solo inteligencia humana, inteligencia espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo y hacer la voluntad de Dios. Por último, digo otro ejemplo, hay muchos más, pero no nos alcanzaría mucho el tiempo. Pero digo esto, Dios oye tu oración si haces la voluntad de Dios. En Juan capítulo 9, verso 31 dice de esta manera, y sabemos que Dios nos oye, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué quiere decir? Que Dios oye a los que hacen su voluntad. Si tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a oír siempre, siempre te va a oír y siempre te va a contestar porque estás haciendo su voluntad, porque estás orando bajo su voluntad, estás haciendo oración bajo la voluntad de Dios y seguro que lo recibirás. Pidamos en esta mañana, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a orar en tu voluntad, Señor, para no equivocarme y pedir cosas que no necesito y que no está bajo tu voluntad. Ayúdame, Dios, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.